La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos al doctor Alejandro Cárdenas, periodista, que analiza la situación imperante en materia de desinformación electoral en redes y medios. Alejandro, qué gusto tenerte en los micrófonos de Contextos y poder escuchar tu reflexión en torno a qué está sucediendo informativamente hablando en el tema del proceso electoral y pues toda esta desinformación que luego se genera, todos estos rumores, todas estas fake news, todo lo que los fenómenos de comunicación que se han venido sucediendo a raíz también de las nuevas tecnologías. Mucho gusto, Marcela, Juan, gusto en saludarlos, feliz año, les agradezco mucho la invitación y pues en efecto estamos ya en periodo electoral y al parecer ya estamos en campaña porque parece que en precampaña donde deberían los candidatos de estar a nivel interno decidiendo sus candidatos, pues prácticamente todo definido. Y entonces parece que, así como mencionaban hace un rato, que había una adicción a Internet, pues parece que en este caso en las campañas políticas hay una adicción a los spots políticos. Efectivamente, pero ¿sabes qué hay? Yo percibo un enojo inclusive de los ciudadanos que luego toman un teléfono y externan su opinión o escriben un mensaje en las redes de los medios. Y entonces el reclamo es para el medio. Estamos hartos de la publicidad que pasan de los políticos. ¿Cómo le podemos hacer? Porque a lo mejor pues dejan de lado el marco normativo precisamente que regula este tipo de publicidad oficial. Así es, y de hecho, incluso en lo que estamos viviendo, que está sucediendo ahorita, ya con las precampañas que ya nos están saturando, además de eso, tenemos otra ondanada de noticias falsas y cuentas simuladas, es decir, la llamada posverdad, y en periodos electorales toma tintes diferentes, porque de cierta forma se juntan las cuentas falsas, los famosos bots, los famosos ataques de cuentas, con las páginas falsas de noticias, con los sitios falsos de noticias y las noticias falsas que se suben a redes sociales y que se suben a diversos sitios, ¿no? Incluso hay uno de los portales más vistos de México llamado El Reforma, que digamos que es una confusión, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, ellos mismos se hacen entender como un sitio donde ellos mismos inventan noticias y lo hacen claramente, pero muchas personas no lo saben, entonces parecería que todos los días son días de los inocentes en esta circunstancia en la que estamos. Pero en la parte electoral, y lo que viene y lo que se prevé es algo un poco más grave, porque se entiende ya que así como a nivel tierra hay una campaña normal y hay una campaña sucia, la famosa segunda campaña. Y esta segunda campaña es donde se contratan a agencias de marketing en contratos oscuros, contratos extraños en algunas ocasiones, que no hay claridad en cómo se mueven. En algunos casos, contratos muy abiertos, sin ningún inconveniente, pero campañas que empiezan a tener ejércitos de personas, 10, 15, 20, que empiezan a atacar a los candidatos. ¿Por qué? Porque están aplicando, como son, digamos, las redes sociotecnológicas, son espacios de cierta forma de menos control en términos de la dinámica mediática para los actores políticos, pero en cierta forma lo que buscan es saturar ante esa falta de control. Y lo dice Giovanni Sartori, el politólogo italiano, desde su libro Homo Videns a finales de los 90, disponer de demasiada oferta hace estallar la oferta. Y si estamos inundados de mensajes, podemos ahogarnos en ellos. Pero, Alejandro, están sucediendo cosas verdaderamente irrisorias y absurdas. ¿Cómo va a ser posible que un mismo spot se tenga que transmitir 2 veces seguidas? Sí. Y se supone que es porque son diferentes partidos promoviendo al mismo candidato en alianzas o coaliciones y resulta desgastante. Y también lo estamos viendo en Internet y en las redes sociales. Sí, pero eso, es como si te sobremedicaran, te intoxican. Sí, en marketing se llama campaña de reforzamiento, ¿sí? Y evidentemente se utiliza para cuando quieren que una campaña tenga un impacto fuerte. En este caso, evidentemente, lo quieren hacer, pero además, pues tienen un poco los tiempos del Estado por la reforma electoral y de cierta forma lo que hacen es saturar completamente. Y nos saturan tanto en medios tradicionales como nos saturan también en Internet y redes sociales.
Y aquí es un poco el punto donde quiero mencionar algo que se publicó hace poquito en revista Zócalo, donde mencionaba yo un poco que la credibilidad en las redes sociales está aumentando de cierta forma. La encuesta que se publicaba por la Secretaría de Gobernación, que el gobierno actual, la nueva administración federal canceló, y era una encuesta muy interesante que se llamaba Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, mostraba que si bien los medios tradicionales dominan las audiencias, cuando preguntan, por ejemplo, si se utilizan las redes sociales para la política, el resultado fue menor a 1%, muy poco. Pero cuando se pregunta el nivel de confianza, en niveles altos de confianza, se dice que la televisión el nivel de confianza es de 72%, en la radio 69%, en la prensa 63% y en las redes sociales 58% de confianza. Entonces estamos viendo que en las redes sociales, y un poco tomando en cuenta el descrédito hacia la clase política que inició desde los 60 y que, como mencionaba el comentario Juan, nos están inundando de campañas de acercamiento de productos a nivel telefónico, a nivel mediático, incluso a nivel personal, en los correos electrónicos, en los emails, en las casas. Las campañas políticas han perdido importancia, porque antes era una novedad que te llegara un anuncio para que tú votaras por algún candidato, pero ahora es lo más normal, porque estamos inundados, en este caso, de formas de tratar de llegarnos, y esta es una de ellas. Y en ese sentido, un poco lo que sucede con las redes sociales en esta dinámica, donde también los spots están moviéndose de cierta forma, se podrían estar empezando a mover en redes sociales, ¿sí? Lo que sucede es que no hay elementos para saber cuándo en algún momento una red social puede explotar, ¿sí? Solo de cierta forma los candidatos y en su trabajo que están haciendo de su campaña, y lo vamos a ver más ya en la campaña, donde activamente van a estar moviendo sus redes de forma muy, muy fuerte. Hay momentos en que simplemente las redes sociales explotan, como sucedió en el movimiento Yo Soy 132, como sucedió en el movimiento de los indignados, y algunos en campañas políticas. Y lo que eso genera es que son explosivas, pero no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, por eso los políticos están todo el momento atentos con las segundas campañas, para aligerar el ataque por si en algún momento llegan a perder ese control de los medios. Ajá, pero, y eso satura en todos lados. Pero a ver, vamos al tema de la regulación de la publicidad en Facebook, ¿no? Tema que, por cierto, fue ventilado y vinculado al pasado proceso electoral de Coahuila. ¿Hay una regulación verdadera de las inversiones que se hacen en redes sociales? Las campañas electorales sí fiscalizan los ingresos y los gastos en redes sociales, pero en México, pero no fiscalizan los contenidos. Es decir, se fiscaliza tanto lo que sale en medios tradicionales y como lo que se utiliza en redes sociales en uso y en gasto. Por eso es que en la pasada elección el INE detectó un gasto adicional a la campaña de Miguel Riquelme, también de algunos otros candidatos en redes sociales. Pero no pueden ellos, de cierta forma, meterse a los contenidos. Entonces, de cierta forma, sí está regulado si detectan que el gasto se hizo. En este caso era un gasto que no había reportado el candidato y que se detectó y después el tribunal lo echó para atrás. En ese sentido, estamos ante una regulación limitada, por decirlo de algún modo, aunque no sé si en términos de publicidad. Y evidentemente el INE no tiene un reglamento para regular la publicidad o la forma de utilizar en Internet la publicidad de las campañas políticas. No existe, digamos, ¿no? Esa es una de las, digamos, de las cuotas pendientes que tiene en este caso el INE y que se podía regular también en los institutos electorales locales, donde se podía decir, bueno, a ver, ¿cómo se regula? Porque sí está muy bien regulada la parte de televisión, de radio, en algunas partes, pero no de cómo se utilizan las campañas en redes sociales. De todos modos, ese tema, sí, es un tema donde los institutos tienen atribuciones para hacerlo. Es decir, el INE podría empezar a regular al respecto porque es una reglamentación que no implica generar una ley, ¿sí? Evidentemente hay debates, hay peticiones de algunos especialistas en el tema y ojalá se haga antes de que inicie el proceso formal de las campañas.
tanto a nivel local como a nivel nacional. Alejandro, en este tiempo de precandidaturas, pero como tú dices, pareciera que son ya candidaturas. Y además, bueno, seamos completamente sinceros, la precandidatura supone que todavía no tiene amarrada la candidatura el precandidato. Sin embargo, ya sabemos que todos los que están figurando en este momento pues están amarradísimos. Entonces hay un juego de simulaciones muy, muy particular. Pero bueno, vamos a respetar que estamos en tiempos de precandidaturas. O sea, ¿qué información, qué contenidos tendría que haber como para que realmente hubiese más formación democrática de parte del público que está recibiendo los mensajes? Digamos, en general los spots son una parte de lo que llaman la americanización de las campañas políticas, que inició en los Estados Unidos principalmente, pero también viene de los países occidentales, que lo que hicieron fue que a través de la televisión mediatizaron las campañas. Es decir, antes los candidatos tenían que estar yendo a las colonias, tenían que estar yendo a las calles, tendrían que estar cercanos a la gente físicamente y, a final de cuentas, con la generación de ciertos medios de comunicación masivos y la comunicación de masas, las campañas se mediatizaron. Y en ese sentido no solo se mediatizaron, sino que se generó la campaña de la cultura del spot, donde la creatividad es lo que manda, donde los ciudadanos se vuelven un producto más que, digamos, una parte, y entonces eso reduce mucho, porque a final de cuentas los candidatos tienen 20, 30 segundos para hacer propuestas, entonces terminan peleando por saltar y gritar, incluso muchos candidatos utilizan a youtubers, ¿no?, tratando de llegar a los jóvenes, y entonces la propuesta se pierde completamente. Hay estudios que dicen que las páginas web resultan espacios donde si el candidato incluye información importante y vasta, así como un usuario quiere comprar un coche, así una persona, un votante, puede conocer las propuestas de los candidatos. El problema es que en verdad las pongan y que no se queden en la lógica de yo quiero solo llegar a impactar mediáticamente. Y además tenemos un problema, y lo dicen algunos autores especializados como Chappell Lawson, que en México las campañas se basan en candidato, no en partidos. Entonces, si el candidato es un candidato ciertamente popular, a la gente hasta ni le importa lo que diga el candidato. O sea, sí toma en cuenta a veces sus propuestas, pero no, por lo mismo, porque no hay espacios. Entonces, ¿qué se requiere? Espacios de debate, donde se les dé tiempo de debatir. ¿Por qué solo hay un debate cuando en otros países hay hasta 10 o 15? Es un asunto absurdo de nuestra regulación, y entonces el que va ganando no debate, y el que va perdiendo quiere debatir. Y el que pierde es el ciudadano porque no se entera de lo que están proponiendo los candidatos. Imaginémonos que hubiera 10 debates o 15 debates. ¿Por qué no? Si se pueden organizar todos. Los medios de comunicación, como ustedes y algunos otros, tienen que estar organizando sus propios debates porque evidentemente es muy poco el espacio donde podemos conocer las propuestas de campaña de los candidatos. Alejandro, buenos días. Te saluda Diana Torres. Diana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, gracias, Alejandro. Déjame hacerte dos preguntas. En esto que planteas al final, por ejemplo, sobre las propuestas de los debates, también es cierto que hoy los medios organizamos menos debates porque las reglas son más complicadas, porque tendremos que garantizar que vengan todos, si no ya no hay equidad, y entonces resulta que uno no viene, a veces intencional, a veces no intencionalmente. Las reglas del juego parece que están planteadas para que mucho de esto que tú nos cuentas no ocurra. ¿Ves un camino para que las reglas finalmente se flexibilicen y puedan avanzar hacia ese terreno? Se ve complicado porque tenemos un elefante blanco llamado INE, que se creó para garantizar la equidad en la contienda y garantizar que no hubiera manipulación de voto, pero se creó en el fondo por la desconfianza del ciudadano en las autoridades de organizar las elecciones. Hace poco, el mismo INE organizó un foro que se llama Dinero y Elecciones, que lo pueden encontrar ahí en su página, donde debate sobre toda esta dinámica, y algunos de los mismos académicos dicen, ¿para qué? ¿Por qué no en lugar de gastar millones y millones en un INE, gastamos millones y millones en que se genere una cultura de credibilidad, que se elimine la corrupción, que en verdad la causa de una elección del clientelismo tiene que ver con la corrupción? Tendría que haber un cambio, y no estoy hablando de un cambio cultural, como dijo Peña Nieto, ¿verdad? Dijo un cambio institucional. Claro. Sí, un cambio institucional, ¿sí?
Evidentemente, sí, de cierta forma, hay tantas reglas, es tan complejo el entramado del INE, que sí, lo que sucede es eso, que el debate es lo que menos permea. Y los medios de comunicación que intentan hacerlo, a veces se ven en el riesgo de cometer un delito y que se les vayan encima. Lo que sucedió con el periódico Vanguardia hace unos años, hace 6, que publicaron una encuesta pagada como desplegado donde aparecía el candidato del PAN arriba y andaban detrás de ellos. Sí. Andaban detrás de ellos como si ellos hubieran sido los que lo hubieran decidido publicar. Entonces, así cosas tan sencillas como esas, sí, son muy complicadas. El tema es ese, tratar de promover el debate, que los ciudadanos conozcan a los candidatos más allá de lo que está en la dinámica política, porque justo eso es lo que no quieren, porque al conocer a los candidatos probablemente nos demos cuenta de cómo son muchos de ellos, que simplemente están completamente maquillados. Y pongo el caso de Meade, que está maquillado literalmente, porque tiene en su cara una circunstancia donde tiene, digamos, la cara como quemada, y lo maquillan, cuando antes no lo hacían. Me parece que era un político mucho más auténtico cuando se veía en su realidad. Claro. Entonces, se nota el maquillaje en todos lados. Sí, bueno, por hablar como de lo más evidente, ¿no? Déjame hacerte otra pregunta. Hace días venimos reflexionando aquí en la mesa sobre como diferencias entre el proceso electoral 2012 y esto que estamos ya viviendo. Y yo he reiterado que para mí una de las grandes tiene que ver con la participación de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Hoy ya nos parece más natural pensar que un candidato tenga que presentar su 3 de 3, por ejemplo, cuando hace 2 procesos electorales era impensable. Hemos ido avanzando en esas exigencias y un gran pendiente justo, recuerdo varios posicionamientos de sociedad civil, tiene que ver con obligarlos a hacer pública una plataforma de política pública que propongan, porque luego hablamos de cosas bien genéricas y al día de hoy todavía nadie sabe o nadie termina de entender. Yo decía hace unos días, ¿qué es eso de amnistía para los criminales? ¿O qué es eso de los delincuentes en la cárcel, los ciudadanos en la calle? O sea, ¿crees que vaya a avanzar ese camino de exigirles que pongan sobre la mesa la propuesta de política pública en temas específicos o lo ves todavía lejano? Yo creo que hay un digamos, yo sí creo que hay un grupo de ciudadanos académicos a nivel nacional y también a nivel local, en Coahuila, en Torreón, Saltillo, que de cierta forma sí han abierto como nuevas rutas de ciudadanía y de participación ciudadana en general, que me parece a mí la única forma de cambiar esta, digamos, clase política muy desacreditada, ¿no? Con algunas excepciones que podríamos mencionar. Y me parece que estas cosas como las que mencionas, Diana, son muy importantes y el problema es que a veces pierden ese efecto porque a veces la sociedad civil no tiene la capacidad de dar seguimiento a estas cosas, ¿no? Y vemos como algunos proyectos importantes que se han hecho a nivel nacional y algunos locales donde tienen un equipo que está todo el tiempo trabajando, que viven de fundaciones, que están proponiendo y que sí logran encontrar rutas y caminos que hacen que los candidatos se comprometan de cierta forma, ¿no? El tema es que no hay ninguna obligación a que lo cumplan y terminan ganando y cambia toda la lógica política, ¿no? Veamos lo que pasó con el gobierno federal, que de cierta forma ganó la elección el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, y lo que hizo fue mandó a todos los consejeros del INE para afuera. Es decir, fue una cosa tremenda el golpe a la institución y los cambió de un manotazo, según ellos, con el Pacto por México ahí en un acuerdo medio extraño, y se fueron todos, ¿no? Entonces, las instituciones me parece que son las que deben crecer, las que deben fortalecerse, porque los gobernantes van a cambiar. Claro. Y mientras los ciudadanos hagamos que esas instituciones tomen fuerza, estamos viendo que ni el INE, o sea, hace seis años los votaron a todos, al INE, a la institución federal creada por Goldenberg con tanta fuerza, y cuántas veces no vemos esos manotazos que se van haciendo, ¿sí? El sistema en Coahuila, este proceso del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Que terminó muy viciado y que terminó muy desgastado en una lógica de aplanadora completamente, ¿no? Estamos sobre el tiempo. Pues te agradecemos mucho tu participación la mañana de hoy con nosotros. Siempre un gusto tenerte. Alejandro Cárdenas, periodista. Gracias.